Gloria al Señor. Bien, mis amados hermanos, ¿qué les parece si invocamos al Espíritu de Dios, al Maestro, que Jesús dejó en su lugar para enseñarnos todas las cosas? Vamos a llamarlo, a decirle que venga, a pedirle que venga, que descienda sobre este lugar con poder, y que nos enseñe nuevamente hoy la palabra de Dios, que nos enseñe a través de este estudio cada paso, cada cosa que Él quiere que aprendamos esta noche. Y cuando Él es Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente, y Él está aquí esta noche, el Espíritu de Dios está aquí esta noche y se mueve con poder. Y trae una enseñanza hoy a través de este estudio. ¿Cuánto lo creen? Espíritu de Dios, eres bienvenido a este estudio bíblico. Toma tu lugar, pastor de esta iglesia, maestro de esta iglesia que Jesús dejó para guiarnos a toda la verdad y para enseñarnos todas las cosas. Eres bienvenido, Espíritu Santo de Dios, a este lugar. Tú eres el invitado de honor y nos complace, nos satisface, nos llena de alegría que esta noche tú estés aquí con nosotros. Espíritu Santo, muévete con poder, como solo tú puedes hacerlo, como solamente tú lo haces, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dígale que está a su lado, qué bueno que está aquí esta noche. Dígale, esta noche vamos a aprender mucho de la palabra de Dios. Dígale, porque el Espíritu Santo está aquí en medio nuestro. Aleluya. Vamos al libro de Josué. Al libro de Josué, capítulo 10. Continuamos con esta serie titulada Entrando a la tierra prometida, o poseyendo la tierra prometida. Amén. Hemos venido por el Espíritu Santo viendo paso a paso cosas a través de las cuales el Espíritu de Dios nos quiere enseñar. Y esta noche Él continúa de una manera especial enseñándonos. Amén. ¿Alguien recuerda cuál fue el tema del martes pasado? Bendito y alabado es el nombre de Jesús. Pudimos ver una serie de cosas que detuvieron por un momento el avance del pueblo, o detuvieron la victoria del pueblo de Dios. Amén. ¿Quién puede decirme cuál fue la cosa principal
principal que detuvo la victoria en el pueblo de Dios contra sus enemigos? Santo. El pecado oculto, los lingotes y el santo babilónico y el lingote, el manto. El pecado oculto que había en el pueblo. Sí. El manto babilónico, el lingote. Y la moneda de plata. El pecado oculto que había. Amén. Entonces vimos cómo muchas veces, por ejemplo, en nuestra vida cristiana, o en cierta ocasión, en cierto momento, vemos cómo se empiezan a cerrar las puertas, se empiezan a detener el fluir de las bendiciones. Vemos como, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 28, del versículo 1 hasta el versículo 14, habla de las bendiciones de la obediencia. Amén. De las bendiciones de la obediencia. Está escrito cuando Moisés, hablándole al pueblo, dijo: acontecerá que vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si guardares o procurares poner por obra los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te prescribo hoy, dijo Moisés. Amén. Y si no te apartares ni a izquierda ni a derecha para ir tras dioses ajenos y servirles. Amén. Entonces vemos entre el versículo 1 al 14, entre todas las bendiciones hay una bendición la cual fue pronunciada a través de la boca de Moisés, que dijo: Jehová derrotará a los enemigos que se levantaren contra ti. Vamos todos a Deuteronomio capítulo 28 brevemente. Deuteronomio capítulo 28, versículo 7. Directamente el versículo 7. 28. El versículo 7 dice: Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Jehová derrotará a los enemigos que se levantaren contra ti. Si dice que Jehová derrotará a los enemigos que se levantaren contra ti, es porque está dejando claro que Jehová va a pelear por nosotros. Dice: por un camino saldrán contra ti. O sea, van a venir juntos los enemigos, pero por 7 caminos huirán de delante de ti. O sea, van a venir juntos contra mí, pero van a salir dispersados delante de mí corriendo. Ustedes lo han visto, por ejemplo, en un lugar cuando se arma, que Dios reprenda, el Señor reprenda, es una balacera, que sale todo el mundo corriendo por su lado. Como dicen, ¿sabes quién puede? Por ejemplo, exactamente. Sale todo el mundo, puede estar junto ahí en el grupo, y todo el mundo sale por su lado corriendo, buscando donde esconderse. Amén. Entonces dice que por un camino los enemigos van a venir contra nosotros, dice el versículo 7, pero por 7 caminos huirán de delante de nosotros. Amén. O sea, van a salir corriendo, vienen juntos y van a salir dispersos. Pero ¿quién lo hace? Diga conmigo: Jehová. Pero ¿cuándo lo hace Jehová eso? Vamos al versículo 1 rapidito. Del mismo capítulo 28 de Deuteronomio.
Melvin. Amén. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Entonces, ¿cuándo Jehová va a pelear por nosotros? Dice, derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. ¿Cuándo Jehová va a pelear por nosotros? O promete pelear por nosotros. Dice el versículo 1, que si escuchares atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Qué estamos haciendo esta noche aquí? Escuchando la voz de Jehová nuestro Dios. Amén. Para guardar y poner por obra sus mandamientos. Escuchar su voz y guardar y poner por obra sus mandamientos. Amén. Entonces ahí es donde se cumple lo que dice el versículo 7, que Jehová va a pelear por nosotros. O sea, nuestros enemigos van a venir por un camino y por 7 caminos. Van a salir dispersos. Entonces el tema pasado, mis queridos hermanos, mis amados hermanos, dice que hubo una derrota. Hubo una derrota. E incluso el pueblo de Israel cayó derrotado delante de un pueblo que era, vamos a decir, insignificante. Delante del pueblo de Israel, un pueblo insignificante, un puñito de personas. Pero dice que cayeron derrotados delante de sus enemigos. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque había un pecado oculto. Amén. Había un pecado oculto. Entonces, pudimos ver el martes pasado todas las consecuencias de cómo perdemos la victoria, cómo la bendición de Jehová se aleja de nosotros, cómo caemos vencidos delante de nuestros enemigos. Amén. Cuando hay un pecado oculto. Bendito sea el Señor. Y este tema de esta noche, que es el tema número 6. El tema número 6 se titula Conquistando Territorios. Cuando Dios pelea por su pueblo. Conquistando territorios. Si les hago el modelo de los puntos, cuando Dios pelea por su pueblo. Vamos a leer entonces Josué capítulo 10. Vamos a leer un poquito hoy, pero vamos a leerlo rápido, lo más rápido posible, pero de una manera también que todos podamos escucharlo. Amén. Yo voy a leer un versículo, vamos a seguir así. Amén. Vamos a leer capítulo 10, capítulo 11 y capítulo 12, pero vamos a leer corrido. Amén. Conquistando territorios. Dos puntos, cuando Dios pelea por su pueblo. Y dice Josué capítulo 10. Versículo 1. Dice: cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai. Pero cuando Josué tomó a Jai, después de haber quitado el pecado oculto que había en el pueblo. Amén. Recordemos que primero había caído
vencido el pueblo delante de Jai. Amén. En el capítulo 9, primero se ve que cayeron vencidos delante de Jai por el pecado oculto. Amén. Pero después que sacaron el pecado oculto del pueblo, ya entonces ahí pudieron tomar y vencer a Jai. Amén. Entonces dice, cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que la había asolado como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, versículo 12, Tuvo gran temor porque con Gabaón voz tronante. era una ciudad como una de las ciudades reales y mayor que Jai, y todos sus hombres eran buenos. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Mohan, rey de Hebrón, a Giliad, rey de Talmud, a Jafá, rey de Cachí, y a David, rey de Sión. Subid a mí y ayudadme y combatad a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Edom, el rey de Jarmut, el rey de Aquis y el rey de Hebrón se juntaron y subieron ellos con sus ejércitos y acamparon cerca de la Gabaón y pelearon contra él. Haz una pausa aquí. Oiga, ¿cuántos reyes se reunieron para pelear contra Josué y contra Gabaón, que había hecho alianza con el pueblo de Israel? 5 reyes. Entonces, la multitud de personas que estamos hablando, 5 reyes, o sea, 5 ciudades, 5 reinos. 5 reinos hicieron alianza para venir contra Josué y contra Gabaón. Continúa, mi hermano. Amén. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento de Gilgal: no niegues ayuda a tu siervo, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido todas las noches desde Gilgal. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió contra en Gabaón, y los hirió por el camino de Sorea, de Orón, y los hirió hasta la Seca y la ciudad. Mientras iba cumpliendo los israelitas para la mano de Jehová, arrojó del cielo grandes piedras sobre ellos hasta la seca, y murieron. Y fueron más los que murieron las piedras del granizo que los hijos de Israel mandaron a Haz sacar. una pausa, amigo, para continuar con el versículo 11. Oigan, dice que cuando los enemigos iban huyendo, dice que Dios desde el cielo envió una lluvia de piedra sobre ellos, tan grande que dice que murieron, la bochanazo más grande de la pedrada que le cayeron del cielo, que de los mismos era más grande que los mismos que habían matado al pueblo de Israel. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó a Amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los
israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito esto en el libro de Jacer. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Continúa con el 14. Aleluya. Y Santo. Josué y todo Israel con él volvió al campamento militar. Y los 5 reyes huyeron y se escondieron en la cueva en Harsedad. Fue dado aviso a Josué que los 5 reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Harsedad. Entonces Josué dijo: rodá grandes piedras a la entrada de la cueva y poner hombres junto a ellos para que los guarden. Y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos y heridle la retaguardia, sin dejarles entrar en sus ciudades, porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano. Y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué al campamento en Jazer, no hubo quien metiese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Entonces dijo Josué: abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a esos 5 reyes. Y lo hicieron así, y sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Tol, al rey de Nacú, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a la orden de la calle y dijo a los principales de la gente de guerra que había vuelto con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los bueyes de estos reyes, y ellos se acercaron con sus pies sobre los bueyes de ellos. Y Josué les dijo: no temáis, ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y después de esto Josué los siguió y los mató, y los hizo colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido, y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy. En aquel mismo día, tomó Josué a Moisés y la legión ha sido del cual mató a sus reyes, porque tenía fácil de los destruyó con
había hecho en Lima. Entonces Orán, rey de Gezer, subió en ayuda de Laquis, mas a él y a su pueblo destruyó Josué, hasta no dejar a ninguno de ellos. De Laquis pasó Josué y todo Israel con él a Hebrón, y acamparon cerca de él y la combatieron. Y la tomaron en el inicio y la dieron a filo de espada, y aquel día mató a todos los que ella tenía, como había hecho en Laquis. Subió luego Josué y todo Israel con él, de Hebrón a Hebrón, y la combatieron. Y tomándola, la hirieron a filo de espada, a su rey y a sus ciudades, con todo lo que ella tenía, con todo lo que ella tenía vida, sin dejar nada, como había hecho a Hebrón. Así la recibió con su vida. Después volvió Josué a Israel sobre Delí, combatió contra él. Y la tomó y a su rey y a todas sus ciudades, y la hirió a filo de espada, y destruyó todo lo que allí dentro tenía vida, sin dejar nada, como había hecho a Hebrón y como había hecho a Lima y a su rey. Así hizo a Debir y a su rey. Hirió pues Josué toda la región de las montañas del Negev, de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes, sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová, Dios de Israel, se lo había mandado. Y los siguió Josué desde grandes Barnea hasta Gaza, y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Y volvió Josué y todo Israel con él al campamento en Gilgal. Eso fue en el mismo día. Bueno, sería live. No el mismo día, sino, tú sabes, fue pasando. Ok. Ajá. Continúa mi hija con el capítulo 11. Capítulo 11. Ahí está todo. Ajá. Cuando yo esto a mi rey de Azor, envió mensajeros a Joba, rey de Amón, al rey de Simrón, al rey de Asar. Versículo del 11. Los reyes que estaban alrededor de las montañas vienen Araba al sur de Siné, y los llanos y las regiones de los países. Y al amorreo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al hecho, al Eteo, y al Mereceo, al Jebuseo, que en la montaña, y a Ebeo, al pie de Hermón, en tierra de Mizpa. Estos salieron y cuando ellos, todos sus ejércitos, estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente como la arena que estaba a la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de León para pelear contra Israel. Mas Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Les matará sus caballos
volviendo Josué, tomó en el mismo tiempo a Sor y mató a espada a su rey, pues Sor había sido antes cabeza de todos estos reyes. Y mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida, destruyéndolo por completo, sin quedar nada que respirase. Y a Azor pusieron fuego. Asimismo, tomó de todas las ciudades de aquellos reyes y a todos los reyes de ella, los hirió a filo de espada y los destruyó, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. El 13. Pero a todas las ciudades que estaban sobre el colina, no las tomó Israel, únicamente a Azor y el Josué. Los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín de las bestias de aquellas ciudades, mas a todos los hombres vinieron a filo de espada hasta destruirlos, sin dejar algunos con vida. Y 15. Y de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés diciendo, así Josué mandó a Josué, y así Josué lo hizo sin que ejecutar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, toda la tierra de los llanos de la nada, las montañas de Israel y sus valles. Desde el monte Adar, que sube hacia Seir, hasta Badar, en la llanura del Líbano, a la falda del monte Hermón. Tomó a sí mismo a todos sus reyes y los hirió y mató. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué contra estos reyes. Hacemos pausa. Pudieron pasar 2 o 3 años desde que Josué y el pueblo de Israel tomaron a Jai y la derrotaron. Pudieron haber pasado aquí 2 o 3 años, porque era conquistando un lugar inmediatamente como el otro. Venía un rey contra ellos, pero lo mataban, venían, cogían para otro lugar, y así sucesivamente. Pudo haber pasado 2 o 3 años. Es en cuanto a, uno lo está viendo corrido, pero ahí pudo haber pasado 2 o 3 años. Dice, por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los hebreos que moraban en Gabaón, todo lo tomaron en guerra. Porque eso dijo de Jehová, que endurecía el corazón de ellos, para que retuviesen con pena para destruirlos, que no les fuese hecha, Misericordia. No les fuese hecha misericordia. Versículo 20 dice, no se fuese desagradado como Jehová lo había mandado a Moisés. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los hombres de Edom, de Anán, de todos los hombres de Judá y de todos los hombres de Israel. Josué lo destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gazá, en Gad y en Asdod. Tomó pues Josué toda la tierra, no dejando ninguna ayuda y la entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su jurisdicción, según sus hijos, y la tierra despació de la guerra. Estos son los reyes de la tierra de los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado de Jordán, hacia donde nace el sol, de
5. Y dominaba en el monte, ahí se queda la Ajá, pasada. ajá. Dominaba en el monte en Sal, en todo Basán, hasta los límites de Sur y de Maraca, y la mitad de Galad, territorio de Seón, rey de Esbón. A esos derrotaron Moisés, siervo de Jehová, y los hijos de Israel. Y Moisés, siervo de Jehová, dio aquella tierra en posesión a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Y estos son los reyes de la tierra de Jehová, Josué y los hijos de Israel. A este lado de Jordán se inició desde Baal y Mediano de Libán hasta el monte de Arán, que sube hacia el Seir. Josué dio la tierra en posesión a las tribus de Israel conforme a su distribución. En la montaña, en los valles, en el Araba, en las laderas, en el desierto y en el Negev, el Eteo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Heveo y el Jebuseo. El rey de Jericó, uno. El rey de Ai, que está al lado de Betel, otro. El rey de Jerusalén, otro. El rey de Edom, otro. El rey de Japón, otro. El rey de la otro. El rey de Glón, otro. El rey de Ezer, otro. El rey de Rebe, otro. El rey de Gedaliah, otro. El rey de Og, el rey de Arad, El rey de Libna, otro. El rey de Adulán, otro. El rey de Maceda, otro. El rey de Betel, otro. El rey de Tapua, otro. El rey de Efer, otro. El rey de Afec, otro. El rey de Salem, otro. El rey de Madón, otro. El rey de Amor, otro. El rey de Sidón, otro. El rey de Azar, otro. El de Tirún, el rey de Isaac, el rey de México, El rey de Ceder, otro. El rey de Coneán, el Carmelo, otro. El rey de Dor, de la provincia de Dor, otro. El rey de Moí, en Gilgal, otro. 24. El rey de Risa, otro. El rey de 31. 31 reyes por otro. 31 reyes virtuosos. Querido Padre, te damos gracias nuevamente, Señor, por la bendición que está en esta palabra y la bendición que está en este estudio a través de esta palabra. Espíritu de Dios, derrama espíritu de sabiduría y entendimiento en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Desde que Josué tomó a Ai y la conquistó, de ahí en adelante es donde habla de todos estos reyes que leímos aquí, que fueron derrotados por Josué y el pueblo de Dios. Ahora bien, la pregunta es, ¿cuándo fue que, desde cuándo en adelante fue que Josué y el pueblo de Dios pudieron
lista tan grande de pueblos y lugares y tan grandes multitudes de enemigos, desde que pudieron purificarse y apartar el pecado del pueblo y de su vida, desde que pudieron y apartar, obedecer la palabra del Señor. correcto, desde que pudieron sacar el pecado oculto, lo que pasó con Acán. Amén. Bien, entonces el tema de este estudio esta noche, conquistando territorios. Fue una conquista, hermanos, una detrás de otra, ininterrumpidas. Oiga bien, ininterrumpidas, sin descanso. Pudieron pasar, no sé, tengo que indagar, pero pudieron pasar 2 o 3 años. Porque dice que todo el Negev, toda los montes, los valles, los reyes de todas esas áreas fueron derrotados, vencidos por Josué y el pueblo de Dios. Amén. Dice que la tierra al final dice que tuvo descanso. Pero cuando ya habían vencido todos estos reyes, la tierra cual, la tierra prometida. Amén. Haciendo un paréntesis, hermano, muchas veces nosotros, cuando Dios nos da una promesa o nos da una palabra a través de un siervo o una sierva de Dios, de que Dios nos, aleluya, mi alma te adora, Jesús, de que Dios nos va a dar una victoria, nos va a entregar algo. Cada quien Dios le tiene su tierra prometida. Amén. Pero cuando Dios nos da la palabra, nos da muchas veces la profecía, vamos a decir, porque profecía es algo que ha de cumplirse, pero en el tiempo futuro. Amén. La profecía es algo que está delante, ¿verdad? Recuerden que el tiempo es pasado, presente y futuro, ¿verdad? Entonces la profecía es una palabra que viene revelada a través de un siervo, de un instrumento, un siervo o una sierva de Dios, de algo que va a acontecer en el futuro. Puede ser en el futuro inmediato, o sea, como el futuro cercano, o puede ser en el futuro más y más adelante. Amén. Eso es una profecía. Entonces, muchas veces, por ejemplo, vemos el caso de David. A David Dios le dio la palabra de que iba a ser rey. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Cuando fue ungido por el profeta Samuel. Esa unción, ese aceite de la unción derramada sobre David. Oye, hermano, cuando solamente se ungía con aceite a los reyes, sacerdotes y profetas, solamente se ungían. La unción, el aceite de la unción, venía representando la presencia del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento, ¿qué le dijo cuando los discípulos dice que estaban orando y volvió a temblar el lugar después del día de Pentecostés? Hechos capítulo 2, como en el capítulo 3 o 4, el capítulo 3, dice que volvió a temblar. Dice que ahí fue donde se le llamó por primera vez cristianos. ¿Dónde? En la Antioquía. Ahí fue donde se le llamó cristianos por primera vez a los cristianos. ¿Por qué? Porque se le llamaban los del camino, o los seguidores de Cristo, o los seguidores del Nazareno, o los del camino, mayormente era que se conocía, los del camino. Pero por primera vez fueron llamados cristianos en Antioquía. Pero hubo algo que dice que el Espíritu Santo, ¿qué dijo? Apártenme a quién, a Pablo y a Bernabé, ¿para qué? Para la obra a la cual los he llamado. La unción, cuando era derramada en el Antiguo Testamento, era símbolo del derramamiento del Espíritu Santo para el propósito que el Espíritu de Dios tenía con los reyes, los profetas y los sacerdotes.
¿Me estoy explicando? Entonces, por eso dice en el Nuevo Testamento que el Espíritu Santo le dijo, el Espíritu Santo habló y dijo, apártenme a Pablo y a Bernabé. O sea, para la obra. Eso viene haciendo lo mismo que cuando lo ungían en el Antiguo Testamento. Amén. Para ser puesto por rey, para ser establecido por profeta, no por profeta por voluntad de hombre, sino puesto por Dios. Porque hoy en día hay un chorro de falsos profetas, que se hacen llamar profetas, que lo que andan es adivinando y hablando cosas de su propio corazón. Amén. Y solamente de las cosas de la prosperidad que Dios te va a dar, que Dios te va a dar. Es cierto que Dios puede dar y Dios da. Amén. Pero, bueno, ese es otro tema. Amén. Entonces, gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces fue una batalla, hermano, continua. Dice aquí al final del capítulo 12, 31 reyes por todo. Oigan la lista que fueron derrotados. 31 reyes por todo. Después que apartaron el anatema o sacaron el anatema. Gloria al Señor. Bendito es el Señor. Entonces, vamos aquí al tema ahora. Por eso tiene por título Conquistando Territorios. Pero cuando Dios pelea por su pueblo. Seguimos, hermanos, avanzando. Díganle que está a su lado, seguimos avanzando. ¿Por qué? Porque vemos en el tema anterior cómo después de limpiar lo oculto o el pecado oculto, entonces de ahí en adelante Dios vuelve a dar la victoria a su pueblo. Amén. Pero ahora revela algo más profundo. La conquista, hermano, no es un evento. La conquista es un proceso continuo. ¿Qué es la conquista? Un proceso continuo. Aquí, hermanos, aprendemos entonces cómo pelear guerras prolongadas sin rendirnos. Amén. La vida cristiana, hermanos, es una guerra continua. Amén. ¿Qué es la vida cristiana? Es una guerra continua. Ahora, que hay tiempo de refrigerio para el cristiano, claro que hay tiempo de refrigerio. Porque cuando el tiempo de la reina Esther, en el libro de Esther, estaba en momento de guerra, pero Mardoqueo le dijo a Esther, Mardoqueo, su tío, le dijo a Esther, anda e intercede por el pueblo delante del rey. Pero si tú no lo haces, ¿qué le dijo? Respiro y liberación de algún lugar viene de parte de Jehová. Aleluya. No te ese aplauso fuerte, Señor. Hay tiempo de respiro y liberación, hermano. Pero debemos de saber que la vida cristiana, hermanos, es una vida de lucha continua contra el pecado, contra la carne, contra el yo mismo. Amén. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Terminando el capítulo 7 del libro de Gálatas 7 o Romanos 7, dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El primer enemigo, hermano, que usted debe vencer es usted mismo. ¿Usted sabía eso? No es a Satanás, no es a los demonios, es usted mismo. La carne, los deseos de la carne. Usted no está entendiendo. Ese es el primer enemigo que usted debe vencer y yo debo vencer. Amén. Bendito y alabado es el nombre de Cristo. Entonces, la conquista, valga la redundancia, no
un evento, no es algo solamente de un momento. La conquista es un proceso continuo. Amén. Podemos ver que después de tratar el pecado de acá, de que se trató, se sacó el pecado del mundo, entonces ¿qué pasó? Ahí volvió a continuar la conquista. Amén. Había comenzado la conquista, pero la conquista se frenó. ¿Cuándo? Cuando hubo un pecado oculto. Ahora bien, después que el pecado se sacó oculto, ¿qué pasó? Continuó la conquista, la victoria. Entonces, bendito sea el Señor, después de tratar el pecado de acá, Josué trata el pecado de acá, entonces la conquista continuó. Pero ahora la batalla cambia de dimensión. Amén. O toma otro norte, o toma otro rumbo. Ya no era solo una ciudad. Ay, ya no era un solo enemigo. Ahora son coaliciones de reyes. ¿Usted ve la guerra ahora mismo? ¿Qué hacen naciones? Se unen a una, como dice, ¿verdad? Ahora son coaliciones de reyes, guerras múltiples y campañas prolongadas. Amén. Entonces aquí Dios revela una verdad fundamental. ¿Y cuál es esta verdad fundamental? Que la tierra prometida se posee en etapas. Amén. La tierra prometida no se posee de la noche a la mañana. La tierra prometida no se posee de un solo golpe. Amén. La tierra prometida se posee en etapas. Y ahí es donde caen las herejías en las cuales han caído las iglesias, que hoy en día se le llama las iglesias llamadas de la prosperidad. Hello. Que solamente hablan de la tierra prometida, pero le ocultan al pueblo todas las batallas que hay que vencer para tener la tierra prometida. Hello. El pecado, la carne, vencerte tú mismo, negarte, como dijo Jesús, el que no se niegue a sí mismo y venga en pos de mí, no es digno de mí. Hello. Hay tierra prometida. Yo creo que Dios bendice y puede bendecir, siempre y cuando esté en su plan. Gloria a Dios. Puede bendecir a uno, terrenalmente hablando. Pero ahí es donde se han saltado. Cuando usted se salta esta parte de saber de que es alabado el nombre de Cristo, bendito sea el Señor, vamos aquí nuevamente. Se vuelve en esa parte de que la tierra prometida se posee en etapas, no en un solo momento. Amén. Eso, hermano, podemos ver cómo la falsa iglesia de la prosperidad es un negocio. ¿Qué es lo que le lavan el cerebro a la gente? Ven que Dios te va a enriquecer. Ven que Dios te va. Si tú tienes una casa, te va a dar 2. Si tienes un negocio, te va a dar 10 negocios. Basta, a un pacto de $1,000. A un pacto. ¿Cuántos traen una ofrenda de $1,000? Póngalo por allá. Ahora lo que traen una ofrenda de $10,000. Ahora lo que traen una ofrenda de tanto. ¿Usted está entendiendo? Entonces se vuelan. Bendito es el Señor. Y no le hablan al pueblo de lo que verdaderamente es. Amén. Gloria al Señor. Alabado es el nombre de Cristo. Bendito es el Señor. Santo es tu nombre, Señor. Entonces, ¿cuál es una verdad profunda que Dios revela aquí? En estos 3 capítulos. Josué desde el capítulo 10 hasta el capítulo 12. 10, 11 y 12. De que la tierra prometida se posee por etapas. Amén. ¿Qué dice una alabanza? Dame fe, oh Señor, dame fe. Porque hay que cadenas que romper. ¿Y qué más hay victoria que obtener? ¿Te lo han escuchado eso? Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Porque hay cadenas que romper, hay victoria que obtener. Cada día, cada hora.
Santo, vamos a dar un aplauso al Señor. Bendito sea el Señor, sí. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, es una verdad fundamental que Dios revela a través de estos capítulos, que la tierra prometida, hermano, se posee por etapas, en etapas, mejor dicho. No es de la noche a la mañana que usted va a pasar el desierto y va a brincar y va a caer todo el trigo y va a caer en la tierra prometida. Esos son los sueños que le venden en la iglesia de la falsa prosperidad. Amén. Bendito, dígale que está sonando que bueno, porque aquí estamos, aleluya, partiendo por el Espíritu Santo. Punto número 1, ponga ahí. O primer punto. Dígale que está sonando ahora que no se pone bueno. Necesito ser Señor. Haciendo un paréntesis, hermano. Haciendo un paréntesis. Yo no había una vez hablé de esa parte. Mariel, mi esposa, tenía una amiga. Ella era secretaria de un médico aquí en New México. Mariel le habló del Señor. Mariel se atiende con el médico de la familia. Mariel le habló del Señor a la secretaria, y cada vez que iba Mariel le hablaba del Señor a esa secretaria. Hasta que un día ella aceptó la invitación, como nosotros vivíamos en Boca. Mariel la refirió a donde el pastor Tony. Adiós, pero hermano, ¿qué cara conozco? Claro que sí. Bendito sea el Señor, porque ya fue una traviesita, mire, en la parte de Pacífica, en la comienza de la semana. Por favor. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Entonces, haciendo un paréntesis, Mariel le estaba predicando a esa muchacha, que era secretaria del primo. Hasta que un día ella acepta la invitación. Mariel le dice: "Ve a la iglesia", y le da la dirección donde está el pastor Tony. La iglesia estaba, que saben, bajando la Francia. Está en el área monumento de la Francia, que baja. Ajá. Al lado del norte, de una oficina del norte. Estaba la iglesia en ese tiempo. Ella empezó a ir allá. Bueno, mi hermano, y empezó Dios a hacer cosas con esa muchacha, liberada. Esa muchacha fue liberada. Esa muchacha empezó Dios a hacer cosas grandes en su vida. María duró un tiempo sin verla, hasta que María un día volvió otra vez a consultar con mi primo. Y dice: porque me va a una sorpresa muy buena. Tengo algo que decirte. Dice María: cambiamos de iglesia, como digo así, fue verdad. Ahora estamos yendo a una iglesia. Hasta 27, nada. Política, como dicen. Y ahí tú el que va a prosperar. Fue todo el mundo en jipeta, fue todo el mundo en vehículo bueno. Ella cree que le está testificando algo grande a María. Ahí tú el que va. Hermano, cambió el oro por el pejito. Cambió lo puro, hermano, por el metal. Y el bronce y el oro me parece. Pero llévalo donde te llame. Por el bronce, si por el bronce te dan un peso, si por el oro te dan 1,000 pesos, por el bronce te dan un peso. Bendito sea el Señor. Cambió el oro, hermano. Cambió lo puro por un oro. Cayó, hermano, a visitar una iglesia de la prosperidad, de la llamada prosperidad. Bendito sea el Señor. Cayó en lepra. Como Jesse, el siervo de Eliseo, que cayó en lepra. Bendito sea el Señor. Entonces, gloria a Dios. Bendito sea el Señor.
Los enemigos se unen cuando avanzas en propósito. Los enemigos se unen cuando avanzas en propósito o en el propósito de Dios. Después de Josué haber derrotado a Jai, derrotarla a Jai, vinieron 5 reyes juntos. El rey de Gaki, el rey de 5 reyes vinieron juntos contra Josué. O sea, vinieron en alianza 5 reyes, pero contra Josué. Amén. Bendito sea el Señor. 5 reyes amorreos subieron contra Israel. Esto lo vemos ahí en el capítulo 10, ¿verdad? Cuando dice que el rey de Lai, que el rey de Og, el rey de Gilo, se unieron y vinieron contra Josué. Esto es algo revelador, hermanos, espiritualmente. Y es que cuando el creyente, hermano, el cristiano, avanza en propósito, o sea, en su propósito, en el propósito de Dios, la oposición, número 1, la oposición aumenta. Cuando el cristiano empieza a avanzar en el propósito de Dios, se aumenta la oposición. O no dice aquí que fueron 5 que se pusieron juntos de acuerdo para venir contra Josué. Entonces, cuando el creyente avanza en su propósito, en el propósito de Dios, la oposición se aumenta. La resistencia se organiza. Recordemos que el reino de las tinieblas está organizado y muy bien organizado. Amén. O no dice en Efesios principal, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿A qué nos lleva esto a pensar? Claro, como la policía, generales, coroneles, capitán, mayores, capitán, tenientes, sargentos, cabos, rasos. El reino de las tinieblas. Por eso cuando Jesús vinieron a decir que Jesús echaba fuera los demonios por el seguro, el príncipe de los demonios, Jesús dijo, pero si el reino de las tinieblas estuviera dividido, entonces no permanecería. ¿Por qué ha permanecido siempre el reino de las tinieblas? Porque está unido. Amén. Está bien organizado. Amén. Ahora bien, eso no me levanta el temor. Eso no me levanta el temor. Lo que debemos es estar llenos de la presencia de Dios. Amén. Siempre buscando el rostro de Dios, llenado de la presencia del Espíritu Santo. Amén. Entonces, bendito sea el Señor. La resistencia se organiza y la batalla se intensifica. O sea, la batalla se pone más caliente, más recia. Cuando usted está avanzando en el propósito de Dios. Amén. Problema hay, hermano, si usted ve que todo está color de rosa. ¿No entiende, hermano? Problema hay si nosotros vemos que todo está color de rosa y que todo está quieto y tranquilo. Aunque hay momentos de refrigerio, pero no podemos descuidar. Porque aún en esos momentos de refrigerio, el enemigo está maquinando la forma de querer. Amén. En los tiempos de refrigerio no podemos tampoco bajar la guardia, amén, dormir. Podemos ver con la historia de Job. Historia de Job. Estaba tranquilo, estaba planeando como destruir. Exactamente. Y estaba protegido por Dios. Exactamente. Bendito sea el Señor. ¿Qué le pasó a David, por ejemplo? Bueno, que David fue un tiempo de guerra que se estuvo tranquilo. Pero también en los tiempos de paz, dice en Efesios capítulo 3, tiempo de guerra y tiempo de paz. Aún en los tiempos de paz debemos estar alerta. Amén. No con miedo ni con temor, pero mantenernos fervientes en oración. Amén. Ahí
lamentablemente, hermano, muchos cristianos han quedado enganchados. Porque ya todo se les salió bien, está saliendo bien, todo está resuelto. Entonces se descuidan en la oración, se descuidan en congregarse y vienen en el Uruguay y quedan presos del enemigo. ¿Está bien? Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Principio espiritual de esto. El avance espiritual provoca confrontación espiritual. Como decía mi hija, la señora de video que se hizo viral, palabra, Amén. palabra santa, claro que tú hayas. Entonces una hermana que hay uno que lo está entrevistando por el y dice, dígame si algo, dígame. Y uno dice, palabra, cinco palabras. Bendito sea el Señor. La confrontación espiritual provoca levantamiento. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. O sea, el avance espiritual, mejor dicho, provoca confrontación espiritual. ¿Me está entendiendo? Si usted está avanzando espiritualmente, no espere que le van a ayudar cosas. No podemos esperar que no hagan lluvia rosa, ni aplauso. Bendito es el Señor, ni va a llover café ni campo. Aunque viene que hay tiempo de refrigerio. Amén. Pero cuando usted está avanzando, cuando espiritualmente hablando, eso va a provocar una confrontación espiritual. Va a desatar, hermano. Y ustedes saben que yo no soy de los que sacan al diablo, ni de los. Pero las cosas hay que llamarlas por su nombre. ¿Ven? Yo no puedo decirle a una persona, por ejemplo, ven a los pies del Señor, que tú vas a ver que todo se te va a resolver y ya se van a acabar los problemas. Mentiroso sería yo te digo. ¿Ustedes me están entendiendo? Claro, el que viene a los pies del Señor, lo primero que Dios lo salva, lo limpia, lo restaura, lo renueva, lo bendice, hasta materialmente, económicamente, Lo cubre y lo guarda. lo cubre y lo guarda, pero Lo prepara para la batalla. lo prepara para la batalla, pero hay que pelear. Porque si uno se quedó con los brazos quietos, se sabe que van a venir los golpes. Se van a ir los zambas. Ay, por Dios. Por ejemplo, como que yo compartí en el grupo, estábamos debatiendo de la cara de Noé. De la cara, sí, Yo sí. envié a varias personas para Sí. que lo compartieran. Sí, sí. Precisamente hoy me encontró una persona que ella Sí. me dijo que si yo creo en eso, Sí. que el Señor va a venir. Sí. Me estaban hablando de que yo le puse la comparación del arca de Noé y el tiempo de ahora mismo. Digo que la palabra dice que el Señor va a venir. Sí. Y estamos en el tiempo que está la gente como estamos en el tiempo de Noé. Entonces ella dice que si fuera Que no verdad, creen, distraídos. sí, que si fuera verdad no estuviera pasando tantas cosas y hay muchas y que hay muchas personas con resentimiento hoy en día, que la misma iglesia, no digo yo sí, pero que por eso es que el Señor dice que nos montemos en el arca. Exactamente. Entonces Claro. ella dice que por una de las personas que ella no va a la iglesia es su mamá. Dile, no pongan los ojos, no pongan Ella los ojos. siente mucho rencor por su mamá y que su mamá entonces la iglesia que él sabe que adorar al Señor, que Sí, 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 entonces sí. es enemiga de ella. Oiga, qué batalla tuve yo ahí. Bendito Que Dios. su mamá es enemiga de ella, entonces la iglesia es aleluya. Y como dice, respeto los ojos de Jesús. Hay premios de cizaña. Yo le dije que el Señor está esperando a ella y el Señor te está esperando a ti. Exacto. Vamos, y yo le dije, vamos el domingo, y empecé por ahí. Exacto. Le digo, yo lo voy a analizar. Exacto. No pagues, no pagues Pero- al lado, que no me tocamos ver. Entonces hay Tú otra vas a ver. persona que no estaba ayudando mucho y que a eso no le va a dar gracias. Yo que digo yo que no No soy lo yo. sabe, diablo. Yo le dije, no soy yo. El Espíritu Es el Santo, Señor. como es, a través de ti lo voy a hacer. Es el Señor. Y ella va, en el nombre de Jesús, tú vas ahí, porque tú eres una hija de Dios. Yo le dije. Exacto, amén. Y Amén. empecé por ahí, y entonces como te dije, nosotros vamos a tener mucha, en lo espiritual sabemos que lo espiritual del Señor, pero hay espíritus que no son de Dios, y hay que van a
y te digo lo que el Señor hace. El Señor hace maravilla. Y el Señor lo va a hacer contigo. Y con tu mamá también. Y no tiene que decirme nada. Porque el Señor conoce los corazones de ellos. No, o sea, orando por él. no, yo le comparto mucha diario, yo le comparto una palabra. Y me estoy orando por el Señor, mira que le invité para el domingo, Padre, quítale, amén, quítale todo lo que el domingo le Ella da está para él. muy dañada. Sembrarle la palabra. Dile, solamente acompáñame, No, yo le vamos, que tú veas que el Señor obró poderosamente hace como 8 días, le digo, 8 días, y el Señor obró, el Señor hizo milagros. Y empecé por ahí diciendo, vamos a ver, para ir más tiempo que ¿es compañero tuyo, verdad? no, ella es hermana de una compañera mía de trabajo. Dile solamente ve y prueba lo que Dios tiene para ti el domingo. Me dice, si te gustó, y si no, solamente ve y prueba, dile lo que Dios tiene para ti. ¿Tú sabes que Dios tiene preparado algo grande? Es lo que hace, oíste. ¿Tú sabes que Dios tiene preparado algo grande para ti el domingo, pero tiene que ir? Pero solamente tú vas y pruébale. Y ya, y si no, Yo le dije, vamos a invitar a tu mamá y dice, es más católica, esa no la lleva. Es católica. Es una conversación poderosa. bendito sea el Señor. Santo, bien, continuamos. Ahora tenemos que estar preparados, porque eso se va a matar. Bendito sea el Señor. Santo, bendito sea el Señor. Bien. Amén. Entonces, dijimos que el avance espiritual provoca confrontación espiritual. Pero eso no es una señal de derrota, hermanos. Al contrario, es una señal de que tú estás avanzando en el Señor. Amén. De que estás y está siendo aprobado. Cuando viene la batalla, es porque el enemigo está mirando en ti, que hay algo en ti que puede destruirlo a él. Exactamente. Bendito sea el Señor. Ponga el punto número 2. Dios pelea por su pueblo. Punto 2. Dios pelea por su pueblo. En el versículo 14 del capítulo 10, donde pudimos ver ahí cuando Josué hubo un milagro, hermanos, dice que nunca antes Dios ha tenido, ni antes ni después, a la voz de un hombre, como lo hizo con Josué. El sol y la luna. Oigan, dice que el día enterito el sol se. ¿Usted se imagina a las 8 de la noche con el solazo afuera? A las 8 y a las 9 de la noche, todavía el solazo afuera. Porque Dios no podía permitir que se oscureciera, porque entonces podía perder el pueblo. No, y que la palabra de Dios dice que en el día, en este día te hará victoria. Sí. Entonces en el día, no en la noche. Sí. Todavía, usted se puede imaginar todavía a las 9 de la noche el solazo afuera. Porque todavía había enemigos vivos. Vivo. A las 8, a las 9 de la noche, todavía el sol como el primer cuando fue. Dice que nunca antes, dice, bendito sea el Señor. Versículo 14 del capítulo 10 dice, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. ¿Oyen? Porque Jehová peleaba por Israel. Durante la batalla que fue del
mató, porque eran 5 reyes, oiga. Eran 5 reyes. Ya ustedes imaginan los miles y miles de personas que debían haber habido. Lo dice la palabra ahí como la arena del mar. Sí. Durante la batalla ese día, oiga lo que Dios hizo. Envió granizo del cielo. Dice que la cantidad murieron más por los granizos que le cayeron, que Dios mismo le ganó el pedrada a los enemigos. Dios mismo mandándole pedrada a los Dios enemigos. mandándole pedrada. Sí. Dice que murieron más por los granizos que lo que mató Josué y el pueblo de Israel, más que lo que ellos mataron. Fue a mayor lo que murieron, más cantidad lo que murieron por la pedrada que le cayeron del cielo. Bendito es el Señor. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Otra cosa que Dios hizo. Dios envió granizo desde el cielo. Los enemigos murieron sobrenaturalmente. El poder divino interviene directamente. O sea, cuando Dios envió los granizos, Dios mismo directamente. Aquí hay una revelación profunda, hermano. Podemos ver una revelación profunda. Y es que hay batallas que Dios no te llama a ganarlas, sino que te llama a presenciar cómo la gana por ti. Santo. Esa batalla fue ganada por Jehová. Sí. Porque dice que más fue más lo que murieron por la pedrada que le cayeron del cielo que lo que Josué y el pueblo mataron. Hay momentos, hay batallas, hermano, que Dios no te llama a ganar, o sea, sino que te llama a presenciar, a mirar cómo es la pelea por ti. Solamente, hermano, nuestro papel es obedecer, avanzar y confiar. Porque hay peleas, por ejemplo, que no están llamando Que nos está llamando a nosotros. que no son quisieron, pero Claro. saben lo que tenemos que hacer es entregar al Señor. Y santo, obedecer solamente al Señor. Debió obedecer y lo que el Señor que sea tú, porque ya que tú no puedes. No puede. Exactamente. Bendito es el Señor. Ponga el punto número 3. Aleluya, gloria, santo. Mi alma te adora, Jesús. Punto número 3. El milagro del sol detenido. El milagro del sol detenido. Hermano, Josué hace algo impresionante. Lea el versículo 2, hermano, del capítulo 10. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó a Armonés delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente el trabajo, y tu luna en el valle de Amalón. ¿Cómo fue que dijo Josué? Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. ¿Y qué pasó? Se detuvo. Dice que el año bisiesto, o sea, el año bisiesto es que cada 4 años, ¿verdad? Dice que eso fue que febrero tiene un día más, 28. Yo tengo que estudiar eso porque yo todavía no entiendo eso. Y tú sabes de dónde viene, madre, dice, de ese día que eso se detuvo por 2 o 3 horas. Porque sabes que solo lo normal es que caiga la cena. En la universidad yo recuerdo que una materia que estaban hablando de eso y me dejaron fluir porque él lo estaba explicando con el término de hombre, así mismo. Y todavía me estaba yo preguntando los otros días: bueno, me tocó ahora. Y yo, pero venga, Carlos, yo me entiendo, no, porque hubo bien, no me recuerdo bien cuál fue la explicación porque no lo entendí. Sí. Pero sí, ya yo realmente
que vino, de las horas que estuve solo. Calculando un milésimo de segundo y calculando, de ahí fue donde se determinó que de ahí fue. Eso fue por el daño diciendo fue producto de eso. De que el sol se detuviera, porque lo normal era que el sol a las 6, o sea, a las 6:45 empezara a caer. Entonces el calcular que lo tomó varios días, que son varias horas, pero que el mes es de 31, 30, por ejemplo, Sí. y aquí es 28, cada Sí. 4 años. Sí. Entonces, ese retraso de eso no haberse ocultado a lo normal, ¿sabes? Todo eso sumado, que es un cálculo del gobierno exacto, que eso es que provino del día que Josué le dijo al sol que se destruía. De ahí fue que provino el año. Si miramos, por ejemplo, Sí, la magnitud de lo que está diciendo la palabra de Dios, Sí. estamos hablando de que son una cantidad de reyes y dice la palabra de Dios que eran como arenas del mar. sí, No podemos pensar que fue en 2 horas que ellos acabaron con esa arena. Tiene que ser una cantidad de horas que llegara a un día completo, y es por eso entonces Exacto. que se reduzca, Sí. porque no podemos pensar que fue 1 hora Sí. o 2 horas. fácilmente todavía a las 9 de la noche, seguro el sol estaba el primer cuando decía. Pero hay que ver si era de ese mismo día o del otro. No, del mismo día. Del mismo día. Del mismo día. La cuestión que calculando hoy en la sea hacer una cosa salvo con el cálculo, oye, vieron con que ese retroceso de eso, de haberse, fue como que se convirtió en bajo. ¿Tú entiendes? Literalmente, porque Literalmente. la No pasaba No la pasaba, hora. no. Y de ahí calculado, oye, minuciosamente, ahí determinaron más O de sea, la hora pasaba, pero el sol no se acostaba. eso no se ve. Eso se puede encontrar también en YouTube, en un estudio que hicieron unos científicos en el espacio, con una computadora, o sea, no en el espacio, con una NASA, una computadora que estaba midiendo el tiempo Sí, y no le cuadraba, hasta que uno de los científicos recordó que había leído en la Biblia que esto había sucedido, y entonces fue a ese día, y entonces ahí fue cuando cuadraron y vieron por qué la computadora no daba con un número, según los datos que ellos le habían puesto, sí, porque ellos lo estaban poniendo como que todos los días habían sido normales. exactamente. Y ahí fue que determinaron, bendito Dios. Hermano, esto es impactante espiritualmente hablando. Esto es algo, hermano, impactante. Cómo Dios alteró el tiempo para cumplir su propósito. ¿Tú lo ves? Cómo Dios alteró el tiempo Para no acercar su palabra del tiempo, de que le iba a dar la victoria ese día. porque ese otro punto, que es fue la palabra que él dio su palabra, y cuando Dios da la palabra, tiene que cumplirse, porque ya él dio la palabra. Ahí sí cabe en que Dios obedeció la voz de mi porque ya Dios le había dicho que le iba a dar victoria. Ese día. Sí. Bendito es el Señor. Gloria a Dios. Aquí entonces vemos cómo Dios alteró el tiempo para cumplir su propósito. Oiga, Dios extendió el día para completar la victoria. Fue como si Dios hubiera dedicado el día para poder completar la victoria, o sea, para que pudieran barrer con esos 5 reyes y con todo lo del pueblo. Y Dios interviene en lo natural para sostener lo espiritual. Amén. Podemos ver un principio eterno aquí. Y es que cuando la batalla es de Dios, Él controla hasta el tiempo. Hasta el tiempo controla a Dios cuando la batalla es de Dios. Punto número 4, ponga ahí. Déjame tratar de avanzar un poquito, mi gente.
La conquista requiere perseverancia constante. La conquista requiere perseverancia constante. Israel, hermano, peleaba ciudad tras ciudad, reino tras reino. O sea, ahí dice que derrotó todos sus reyes, pero si usted se pone a una cosa minuciosa para más o menos calcular el tiempo que pasó entre todos sus reyes, pudieron haber pasado 3 años para Josué derrotar a sus reyes. Amén. Bendito Dios. Entonces, Israel pelea ciudad tras ciudad, rey tras rey. No fue rápido. Amén. No fue algo que fue de la noche a la mañana. Ni que inició la pelea ahora a las 2 de la tarde y la terminó a las 5. Bendito Dios. No fue fácil, ni fue automático. Amén. Esto revela algo muy real, hermanos. Y es que la vida espiritual es una conquista progresiva. Una conquista progresiva. Amén. No es algo de la noche a la mañana. Amén. Cada territorio que Josué conquistó, porque dice que fueron 21 reyes, ¿verdad? 31 reyes. Cada territorio que Josué conquistó, cada territorio puede representar áreas del carácter. Amén. O sea, hasta que usted no se conquiste usted mismo, se le va a hacer difícil conquistarlo de afuera. Amén. Hasta que primero usted no se conquiste usted mismo. Amén. No se venza usted mismo. Amén. El carácter, hermano, cosa, maña, cosa, el carácter, ira, ira repentina y cosas así. Amén. Eso, hermano, hasta que usted no se conquiste usted mismo, se le va a ser difícil o imposible conquistarlo de afuera. Primero que conquistarlo de adentro. Amén. Usted conquistarse usted mismo. Si usted es iracundo, hermano, tiene que conquistarse. Si yo soy iracundo, tengo que conquistarme yo mismo, porque hasta que yo no me conquiste yo mismo, me va a ser difícil conquistarlo de afuera. ¿Me entiende? Bendito es el Señor. Gloria a Dios. Áreas del carácter, niveles de fe también, cada territorio representado, niveles de fe. ¿Por qué? Porque usted ve como Dios le dio la victoria ante el gigante, eso le aumenta la fe. Amén. Ya para el próximo gigante, ya usted va a tener una fe mayor, pero ya Dios le llevó a vencer ese. Ya eso le aumenta la fe. Santo, gloria. Wow, no se quieren hacer la presencia de Dios. Venció ese gigante, se le va aumentando la fe. Conquistó ese territorio, se le va aumentando la fe para la próxima. Amén. Usted va subiendo de un nivel espiritual. Amén. Bendito y alabado es el nombre de Cristo. Santo es el Señor. Santiago que está a su lado, está poderoso. Santo. Niveles de fe, dimensiones de autoridad. Dimensiones de autoridad en lo espiritual. Amén. Para poder, primeramente, un demonio poder sujetarse a usted tiene que estar sujeto a su autoridad. ¿Usted si usted no se sujeta a su autoridad terrenal, los demonios no se van a sujetar a usted tampoco. Los demonios saben, no sé, no es que lo saben todo, pero anda como dice, bloqueando la tierra, como dijo Satanás, Satanás, el Señor, ¿de dónde viene Satanás? De romper la tierra. Los demonios andan rompiendo la tierra también, como dicen, que andan pitillando, andan observando. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Si mi esposa no se me sujeta, no le voy a dar
aquella marcha fue un demonio. ¿Me explico? Si yo no me sujeto con mi autoridad, que es el pastor Don Israel, aunque yo soy el pastor de la iglesia, pero yo tengo una autoridad encima de mí. Si yo no me sujeto con mi autoridad, tampoco yo. ¿Me explico? En todo, en mi trabajo, en todo lo que es autoridad. Ahora, siempre y cuando la autoridad no mande pecado, la mano. Yo en mi trabajo he tenido en menos de un año de tres jefes, con tres maneras diferentes de trabajar. Yo aprendo para desaprendo para aprender. Tiene otra forma, Tiene otra forma. Sí. Pero es llegado. Y más movido de la otra mano. Y no es lo que se va a quedar, eso porque ahora Sí. es la decía Sí. que yo quería que hablara, porque Sí. tengo planes para otra vacante. Sí, sí. Sí. Entonces, esa vacante todavía está vacía. Todavía estaba así. Entonces, la persona que enviaron es un interino, inspector interino de dice que es hasta que nombren a alguien a él, Ahí por el momento. por el momento. Y es como usted dice, entonces uno tiene autoridades por encima, y uno tiene que sujetarse, todo lo que yo Sí. digo. No, porque llamar a el burro que sea otro. Ah, que se joda. Siempre y cuando no te manden a pecar. No, claro que no, es lo laboral. Exactamente. O sea, en el sentido, vamos a decir, si es una autoridad que te está mandando a hacer algo que tú sabes que viola la ley de Dios, ya ahí tú no te tienes que someter. Ahí ya tú tienes que someter. ¿Qué diría, señor? Es lo mismo en la iglesia. Si usted como que pastor debe algo que fuera de lo que es la regla espiritual, Sí, tú debes llamar la atención. sí, claro. Y sujetar. Sí. Por ejemplo, vamos a decir un ejemplo, los hijos. Los hijos se tienen que someter a los padres, a la autoridad. Ahora bien, si yo le digo a Samuel, ven y dame una galleta para ahí. Ahí, él tiene que decirle, papi, mejor dame una pela, porque yo puedo obedecer. Porque yo mandando la pela. A lo que no sea que tú no hagas un correcto. Sí. Ah, ¿tú ves? Ahora te escuchaba esto, ¿por qué te lo escuchaste ahora? Santo Dios, Señor. Hola. Escuché lo otro porque. No. Pero lo que dijo el pastor. Ay, va. Escucha mi madre. Llegó porque tiraba para el terminado. Entonces, punto número 5. Ya estamos terminando. Sí. Punto número 5, por ahí. Dios entrega, pero el pueblo debe avanzar. Santo. Dios entrega, pero el pueblo debe avanzar. Santo. O sea, Dios te promete, Dios le prometió que todos esos reyes van a caer derrotados, pero el pueblo no podía quedar de brazos cruzados. Déjame esperar que caigan como fichas muertos como uno. Y el rey decía pelear. Pero ya Dios le prometió que le iba a dar la victoria, que aunque ellos estuvieran mejor armados, que fueran más fuertes, más grandes, lo que sea, que fuera mayor cantidad, Dios dijo que le iba a dar la victoria. Santo. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Entonces Dios entrega, pero el pueblo debe avanzar. Dios daba la victoria, pero Israel debía pelear la batalla. O sea, Dios, porque era Dios que le daba la victoria, humanamente hablando, no tenía forma quizás. Dios le daba la victoria, pero el pueblo tenía que pelear la batalla. Bendito sea el Señor. Amén. Santo. Aquí el equilibrio es algo fundamental. La gracia divina y la responsabilidad humana. El equilibrio es algo fundamental aquí. La gracia divina. O sea, la gracia divina es la que te hace vencer
siempre ha quedado las puertas delante de ti. Amén. Pero también debe ser equilibrado con la responsabilidad humana, ¿verdad? Dios, por ejemplo, si yo estoy desempleado, por ejemplo, Dios me dice, hoy te voy a entregar un empleo, por ejemplo. Un empleo, te voy a abrir una puerta. Pero yo no me puedo quedar en la casa, me da mal. Tengo que salir a buscarlo y Dios no va a abrir la puerta. Ya Dios me dijo, va a abrir la puerta. Santo, bendito sea el Señor. Debe haber un equilibrio, ¿ven? La gracia divina junto con la responsabilidad humana, ¿ven? Santo sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bien. Dios, ¿qué pasa? Que Dios no hace lo que nos corresponde a nosotros hacer. Amén. Pero hace lo que tú y yo no podemos hacer. O sea, lo que nos corresponde a nosotros hacer, Dios no lo va a hacer. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros? Accionar, mover, amén, obedecer, como decía el Espíritu Santo a través de ti, la obediencia. Dios me habló a Moisés, perdón, a Noé, pero Noé tenía obligación, obedecer y hacer lo que Dios lo mandó a hacer. ¿Entiendes? Bendito sea el Señor. Entonces, Vea que te dice que no lo veía así, sí, en realidad fue toda la obediencia. la obediencia, sí, la obediencia, de hacer lo que Dios mandó a hacer. No, claro. Y contra pronóstico y entonces cuando Dios nos reta por esa fila, es contra un pronóstico de tiempo. Con esos lazos, Con todo contrario. todo lo contrario, porque Sí. con esos lazos es un lugar que nunca había llovido. Va a llover. Claro. Qué fácil sería, Mario. Nosotros obedecemos fácil, ¿verdad? A donde Dios nos prueba es lo difícil, ¿no? Donde están todas las cosas contrarias. No se pone a ver eso. Sí. Es que así, Sí. incluso, yo no sé si usted lo puede ver, pero la película fue tal cual, esa película fue tal cual, porque así mismo se sentía, porque no fue fácil lo personal. No. Nada, Y la multitud de gente burlándose. burlándose todo el ¿Qué es lo que está haciendo este viejo loco? La multitud burlándose. Ahora sí es verdad que no es el que más cables. Se le quemó el transformador a la mujer, oigan eso y que haciendo una arca. ¿Y para qué? Pues será como una grúa que va a venir a jalarla para meterla en mar. Bendito Dios. En los secos son largos. y el tamaño. Y el tamaño. Y en los secos donde no había agua ni nada. Porque quizás ya había secas, un río. Arrepiéntase. O estaba el mar seca quizás. Pero diría, ¿qué hace el loco haciendo en los secos haciendo nada? Pues es que con una grúa que va a venir a jalar y a meter. En el patio de su casa. ¿Cómo va a llegar el agua aquí? Tiene que llegar en el río o la playa. Claro, ay. Tenía que ser grande para que saca pudiera. Bendito Dios. No, ahí es donde Dios nos prueba de verdad. Ahí es donde está tu contrario, que se contra los pronósticos de todo lo contrario. Puede ser. Ay, santo, bendito sea el Señor. Gloria a Dios, Dios es bueno, santo. Entonces, mis hijos amados, Dios no va a hacer lo que nos corresponde hacer a nosotros. O sea, Dios no va a hacer lo que nos corresponde a nosotros. Pero sí hace lo que jamás nosotros podríamos hacer. En pocas palabras, ¿qué dice Dios? Haz tú lo posible. Lo imposible lo hago yo. Bendito Dios, haz tú lo posible. Da el paso, haz lo posible. Lo que depende de ti, que lo imposible lo voy a hacer yo. Bendito es el Señor, gloria a Dios. Punto número 6. Punto número 6. Y con este punto terminamos. En el capítulo 12, por ejemplo, ahí enumera todos los reyes que fueron derrotados desde Moisés, que fue de este lado de Jordán,
derrotados por Josué, que fue del otro lado de Jordán, ¿verdad? Porque hubieron reyes que fueron de este lado de Jordán, que es el Jordán, que fueron derrotados. Incluso fueron derrotados por Moisés, a través de Moisés. Pero ya del otro lado de Jordán, tuvo esos reyes que dice ahí, esos fueron por Josué, amén. Bendito sea el Señor. Entonces, en el capítulo 12 leímos, vea todos los reyes que fueron derrotados. El capítulo 12 es un registro, prácticamente un registro espiritual de conquista. Amén. Porque ella mató y fueron derrotados, tal rey. O sea, como la junta, que hay un registro, ¿verdad?, de todo lo nacido en tal tiempo, o todo lo que murieron en tal tiempo. Entonces, el capítulo 12 de Josué es el registro espiritual, donde dice todos los derrotados. Bendito sea el Señor. Perdóname que se me bloquea rápido el teléfono. Incluso Dios no solo da victorias parciales, Dios establece dominio completo en su tiempo. Amén. La revelación central de este estudio es que la herencia espiritual se conquista progresivamente mientras Dios pelea por su pueblo y sostiene la victoria en cada etapa. Amén. Podemos quedar etapa por etapa, victoria tras victoria. Ok, la herencia espiritual se conquista progresivamente mientras Dios pelea por su pueblo y sostiene la victoria en cada etapa. O sea, la victoria en cada batalla que se nos presenta en el camino. Aplicación personal, o sea, ya hablando de lo personal, podemos examinar nuestro camino, por ejemplo, nuestro caminar, mejor dicho, espiritual. Y preguntarnos, por ejemplo, ¿estoy sorprendido por la oposición o la entiendo como parte del proceso? ¿Estoy sorprendido por la oposición, o sea, por todo lo que se ha levantado, o la entiendo como parte del proceso? ¿Estoy confiando en que Dios pelea por mí? ¿Estoy perseverando en conquistas progresivas? ¿Estoy avanzando o me detuve en una victoria pasada? ¿Estoy dejando que Dios gobierne el tiempo de mi proceso? Dejando que Dios gobierne el tiempo de mi proceso. Y nosotros se pregunta que nosotros, ya por ejemplo, aplicándolo a lo personal, a nuestra propia vida, son preguntas que nosotros podemos hacer. Bien, pues vamos a orar para despedirnos. Cerrar nuestros ojos. Vamos a decirle, Señor, enséñame a perseverar en la conquista. Sabemos que algo progresivo. Por ejemplo, desde el capítulo de Atardecer hasta el capítulo 12, lo podemos leer en 2 o 3 minutos. Pero desde el capítulo 10 hasta el capítulo 12 pudieron haber pasado 3 años como nada. O sea, uno lee
que no lo ve tan rápido del 10 al 12. Pero en realidad ahí pudieron pasar desde el 10 hasta el 12. 3 años como nada. Dice que conquistaron 31. Venció a 31 reyes. Bendito es el Señor. Bendito y alabado es el nombre de Jesús. Entonces debemos pedir al Señor que nos enseñe a perseverar en la conquista. Debemos pedirle al Señor que cuando la oposición aumente, podamos recordar que Dios pelea por nosotros. Que cuando el proceso se extiende, podemos confiar en que su tiempo es perfecto y confesar que avanzaremos territorio tras territorio, victoria tras victoria, hasta ver establecida completamente la herencia de Dios en nosotros, lo que hemos prometido. Amén. ¿Qué es la herencia? Algo que el Padre le da al Hijo. No la deja al Hijo. Por ejemplo, la tierra prometida. Amén. Debemos confiar. Bendito es el Señor. Confiar. Y que vamos a ver establecida completamente nuestra herencia en Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Querido Padre, que nos trajiste con gozo, te pedimos que nos lleves con paz a nuestros hogares. En el nombre poderoso de Jesús, esta palabra, Señor, vaya guardada en nuestros corazones. En el nombre